La llamada llegó a la 1:34 de la madrugada. Gruñí mientras me daba la vuelta, maldiciéndome por no haber puesto el teléfono en modo no molestar antes de acostarme. Entrecerré los ojos ante el resplandor de la pantalla y vi la ventana de llamada. Era Mark, mi hijo de 23 años. Deslicé el dedo para contestar y solté un seco ¿Hola? Hola papá, soy yo. Perdón por llamar tan tarde. El motor se me apagó en la autopista, pasando Mills Road. ¿Podrías venir a recogerme? Hice una pausa, todavía tratando de orientarme tras haber sido despertado. Claro, Mark, ya voy para allá, respondí finalmente. Gracias, papá. Perdón de nuevo. Te quiero. Antes de salir a hacer lo que estoy a punto de hacer, quiero compartir esta historia por última vez. Considera esto como una manera de dejar todos los hechos por escrito en caso de que no logre regresar. Hace 7 años recibí una llamada a las 2:30 de la madrugada. Estaba dormido en mi cama. En ese entonces trabajaba en el negocio familiar, dirigido por mi padre, Joe Stows. Así le había puesto. Joe era su nombre, y remolcar era su especialidad. Tenía una franquicia con una flota de grúas para todo tipo de situaciones, desde sacar un auto de una zanja hasta levantar un tráiler volcado. Yo trabajaba con él desde que obtuve mi licencia de conducir. De hecho, hice el examen práctico en uno de los camiones más pequeños, con un cabrestre montado al frente. Era un buen trabajo. Y entre ayudar a personas avergonzadas pero agradecidas, podía relajarme un poco. Llevaba 24 años en el oficio, y los turnos nocturnos tranquilos eran un alivio frente a los reclamos constantes de mi esposa y el humor cambiante de nuestro hijo adolescente, Mark. Aquella noche en particular no me tocaba el turno nocturno. Normalmente, la llamada la habría recibido el que estuviera de guardia, pero el nuevo chico era un vago y ya tenía fama de apagar el celular. Así que la llamada se desvió al mío, que casi siempre está encendido. Al día siguiente, ese chico iba a recibir una buena reprimenda, me lo prometí. Respondí con el saludo de siempre. «Joe Stows, ¿necesita remolque?» Del otro lado, se oyó un intento de aclararse la garganta antes de responder. «Sí, hola, se me reventó una llanta y no tengo gato para cambiarla. No ha pasado nadie a quien pedir ayuda, así que supongo que no me quedó de otra que llamar». «No pasa nada, sucede seguido», contesté, tratando de disimular que apenas si me estaba despertando. «¿Dónde estás exactamente?» «Unos 10 kilómetros más allá del Love's Travel Stop, ¿sabes cuál?» «Sí, eso está algo lejos. Quédate ahí, no debería tardar más de 1 hora en llegar. ¿Tienes refacción?» «Sí, sin problema», dijo con tono alegre. «No voy a ir a ningún lado». El tipo sonaba como si estuviera comiendo algo. Al menos no iba a pasar hambre mientras esperaba, pensé. Colgué el teléfono y me di la vuelta con un gruñido. Apenas había dormido unos minutos. Miré a mi esposa, Maddie, quien se frotaba los ojos tratando de sacudirse el sueño. Me sentí un poco culpable por haberla despertado. Últimamente estábamos pasando por una mala racha y muchas noches las usábamos para ventilar nuestras diferencias y llegar a acuerdos, intentando no irnos a dormir enojados. Probablemente esa era otra razón por la que casi no habíamos descansado. La falta de sueño nunca ayuda a mantener la calma. Me levanté de la cama y caminé tambaleando hacia el baño. Me eché agua en la cara para despejarme y vi en el espejo a mi esposa en la puerta, protegiéndose los ojos de la luz. «Vuelve a la cama, cariño. Parece que esta noche me toca ir más allá del deber», gruñí. «Ya estoy despierta. ¿Quieres que te acompañe?», me preguntó con ese tono que ya conocía bien, el de «por favor, que esto no se vuelva otra discusión. Quizá el viaje nos haga bien». Quise decirle que no, que mejor volviera a dormir. No tenía sentido que los dos estuviéramos agotados al día siguiente. Pero pude ver que realmente quería venir. Y siendo sincero, no me entusiasmaba nada la idea de conducir solo 1 hora por una carretera oscura y vacía. Una de sus quejas era que pasaba demasiado tiempo fuera de casa. Tal vez ver lo que hacía todas las noches sirviera como un punto de inflexión. «Está bien», respondí finalmente, tras pensarlo bien.
Salgo en 10 minutos. Ojalá sea solo un cambio de llanta y no un remolque, porque si hay que llevarlo de vuelta a la ciudad, te va a tocar ir en el asiento del medio. Estoy bien con eso, respondió, aunque sonaba un poco insegura, y empezó a vestirse de todos modos. Realmente quería venir. Suspiré y empecé a vestirme. Me puse el abrigo grueso con las franjas reflectantes y avancé en silencio por la casa, tratando de no despertar a Mark. Ya casi terminaba la preparatoria y sabía cuidarse solo, pero aún así no quería que se preocupara al notar que sus dos padres se habían ido sin avisar. Escribí una nota y la dejé sobre la mesa. Mark, llevé a mamá al trabajo. Llama si no hemos vuelto para las 8. Me calcé las botas y salí al aire nocturno de otoño. A pesar del cansancio, sentí una brisa revitalizante golpearme el rostro y escuché el crujir de las hojas secas arrastradas por el viento en la calle. Para mí, era una noche perfecta. Subí a la gran Ford de la empresa, equipada con el kit de remolque. Estaba a punto de salir cuando la puerta del pasajero se abrió y Maddie subió. No recuerdo si fue el cansancio lo que me hizo olvidarlo o si, en el fondo, esperaba que cambiara de opinión, y por eso me sorprendió verla. Se abrochó el cinturón y se acomodó para el viaje, regalándome una sonrisa cansada. Probablemente le devolví una muy parecida. No voy a aburrirte con los detalles de la conversación, pero basta con decir que fue buena. Paramos por un café en el Waffle House, hablamos de la vida, y fue un cambio refrescante frente a la tensión que últimamente se respiraba en casa. Al pasar por el Love's Travel Stop, empezamos a recordar cómo nos conocimos allí hace 19 años. Para cuando los faros iluminaron un pequeño Buick estacionado en el borde de tierra de la carretera, ya hablábamos de tomar una segunda luna de miel cuando Mark se fuera a la universidad. Lo primero que noté fue que el coche estaba completamente oscuro. Supuse que el tipo tal vez había decidido dormir mientras esperaba. Toqué brevemente la bocina al acercarnos y nos quedamos esperando alguna señal de que el conductor estuviera allí. A veces la gente se impacienta e intenta caminar, pero Love's era lo más cercano y no habíamos visto a nadie durante el trayecto. Encendí las luces de trabajo para iluminar la carretera y activé las intermitentes por si venía algún otro vehículo. Lo último que quería era que un conductor distraído nos embistiera. Apreté la mano de Maddie y le aseguré que no tardaría. Le dije que dejaría mi puerta abierta por si necesitaba algo. Bajé del camión justo cuando oí el clic del seguro en la puerta de su lado. Estuve a punto de hacer un comentario sobre que los animales no podían abrir puertas, pero me contuve. Estábamos en mejores términos, y si ella se sentía más segura con la puerta del lado del bosque cerrada, que así fuera. Por la inclinación del coche, parecía que el problema estaba en la llanta trasera del lado del pasajero. Llamé al conductor, que aún no había dado señales de haberme escuchado, ni siquiera encendiendo una luz. No había llanta de repuesto apoyada contra el parachoques, así que necesitaba que abriera la cajuela para sacarla yo mismo. Al revisar el neumático, vi que probablemente había chocado con algo afilado. El desgarro era evidente, un trozo de goma había sido arrancado del costado. Fue pura suerte que no hubiera perdido el control y acabado en la zanja. Rodé el vehículo hasta la puerta del conductor para ver si siquiera estaba allí, y me asomé. Lo que vi casi me hizo caer hacia atrás del susto. Al otro lado del auto, la ventanilla del pasajero estaba rota hacia adentro. Había cristales esparcidos por todo el interior, pero lo peor era el rostro rojo y sonriente que me miraba desde el asiento del conductor. Cuando recuperé el equilibrio y observé más de cerca, me di cuenta de que lo que veía era tejido muscular. 2 globos oculares completos, sin párpados que los cubrieran, miraban perdidos hacia la distancia. Estaba completamente desnudo, pero aún sujeto por el cinturón de seguridad. Me giré y corrí hacia el camión, cayendo de rodillas y vomitando sobre el asfalto. Jamás en mi vida había visto algo tan perturbador fuera de una película de terror. Sabía que tenía que ponerme a salvo de inmediato.
Me limpié las lágrimas de los ojos mientras las arcadas secas comenzaban a calmarse y el zumbido en mis oídos disminuía, solo para ser reemplazado por los gritos desgarradores de mi esposa, provenientes del camión a menos de 5 metros. Pude distinguir la silueta de algo dentro de la cabina. Su parte trasera sobresalía por la puerta abierta del conductor. Al principio pensé que era un oso, pero la cabeza dentro del vehículo tenía astas que raspaban el techo y un rostro que parecía un cráneo de ciervo. Maddie lo pateaba y gritaba mientras la bestia la atacaba con zarpazos. La sangre comenzó a salpicar el interior de la cabina, y sus gritos se volvieron más agudos, más desesperados. No me enorgullece lo que hice después. Es una vergüenza que jamás podré borrar, y lo acepto. Pero nadie ve tanta sangre y piensa que puede salvar a esa persona. Yo amaba a mi esposa. Todavía la amo, a pesar de todo. Pero en ese momento supe que debía sobrevivir. Morir en un intento inútil por rescatarla de eso no le iba a servir de nada a Mark. No podía permitir que mi hijo despertara en una casa vacía, fuera a la escuela y lo sacaran del salón para decirle que sus padres habían sido devorados por una criatura. No podía. Así que corrí. Aún llevaba en la mano el tubo largo para accionar el gato hidráulico, aunque sabía que poco podría hacer con él. Me interné en el bosque oscuro. El contraste entre las luces de trabajo en la carretera y la negrura total bajo el dosel de los árboles me dejó completamente desorientado. Sabía que había abetos por todas partes, con ramas rotas afiladas sobresaliendo como lanzas, listas para empalarme si corría sin cuidado. Mis ojos estaban tan llenos de lágrimas que no lograban adaptarse a la oscuridad. La luna estaba a medio ciclo y las estrellas brillaban con fuerza aquella noche, pero la densa vegetación bloqueaba toda su luz. Una rama baja me golpeó en el pecho y caí al suelo. Por un instante grité pensando que la criatura me había alcanzado. Rodé sobre mis manos y rodillas entre los arbustos, atento a cualquier señal de persecución. Todo estaba en silencio. No solo no se oía al monstruo, sino que ni siquiera un pájaro, un insecto o una hoja se movía, como si todo el bosque supiera que debía guardar silencio. No tenía idea de qué era aquella cosa, cómo cazaba, si podía olerme o cuánto tiempo le tomaría terminar con Maddie. Estaba en modo de huida total. Tal vez no podía trepar. Tanteé el tronco del árbol que me había golpeado, manteniéndome alerta ante cualquier sonido cercano. Había perdido mi única arma sin siquiera tener oportunidad de usarla. Solo me quedaba esconderme. El árbol que me había derribado no serviría. Probablemente era un abedul, demasiado bajo para subirme a una altura segura. Seguí buscando a tientas, muy consciente del ruido que hacía. Sentí un dolor agudo recorrerme el brazo cuando mi palma fue atravesada por una rama rota y afilada de un abeto. El problema con estos árboles es que, cuando el follaje superior les quita la luz solar, las ramas inferiores mueren y se convierten en verdaderas lanzas. En un bosque denso, solo las ramas superiores conservan agujas, dejando una peligrosa colección de púas a la altura de los ojos o más arriba. Me tapé la boca con la mano ensangrentada para contener otro grito. El primero había sido inevitable. Escuché. No oía nada. Esperé un momento más. Crack. El sonido vino desde la dirección de la carretera. Aún se podía oír, aunque apenas, el motor del camión al ralentí. Maldije lo poco que había logrado alejarme. Volver era impensable. Esa cosa venía tras de mí, y por lo que sabía, ya estaba en su territorio. Entonces se me ocurrió que tal vez aquel abeto podía ser mi salvación. De niño, en esos tiempos en que los niños aún corrían libres por el bosque, mis amigos y yo trepábamos estos árboles todo el tiempo. Por lo que había visto de la criatura, parecía demasiado corpulenta.
Sabía que los osos podían trepar, pero este árbol estaba lleno de ramas muertas, afiladas como lanzas. Yo ya no era un chiquillo, pero tampoco tenía el tamaño de aquello. Tal vez su peso no sería soportado por las ramas. Ojalá el mío sí. A pesar del dolor en la mano, comencé a trepar. Me corté la cara, los brazos, las rodillas y hasta sufrí una herida especialmente dolorosa en el muslo. Podía oír cómo aquello se acercaba, así que decidí no preocuparme por las heridas hasta sobrevivir la noche. En la oscuridad total, alcancé ramas, impulsándome con músculos ardientes y piel desgarrada. La resina pegajosa hacía que trozos de corteza se adhirieran a mí, y las agujas caían a medida que el delgado tronco se balanceaba. No me detuve, ni siquiera para escuchar si me seguía, hasta que por fin tomé una rama viva y rugosa con firmeza. Para entonces debía de estar a unos 10 metros del suelo. Mis manos, ahora ambas empapadas en sangre, me ardían y amenazaban con resbalar del tronco irregular. Los pasos lentos y deliberados que se acercaban a mi árbol me dieron el último impulso que necesitaba. Me impulsé sobre la rama, crujió bajo mi peso. Escuché un leve chasquido en la madera. No era una rama cómoda para sentarse, pero no tenía otra opción. Me abracé al tronco y logré ponerme de pie, encajado entre dos ramas que no medían más de 8 centímetros de grosor. Entrelacé los dedos y coloqué los pies lo más cerca posible de la base, abrazando el árbol como si de ello dependiera mi vida. Esperé. Y seguí esperando. Esperé el sonido de garras trepando detrás de mí, o el crujido de la criatura empujando el árbol hasta derribarlo. Dejé un rastro evidente si cazaba por olor. Esperé a que el viento doblara lo suficiente el árbol como para quebrar mi soporte y hacerme caer hacia una muerte segura. Esperé a que amaneciera y alguien notara la escena sangrienta junto al camino y pidiera ayuda. Lo primero que rompió ese silencio fue el sonido de garras, pero sorprendentemente no venían desde abajo de mi árbol. El crujido de ramas quebrándose y cediendo venía desde más lejos. Podía identificar la dirección, pero no cuán cerca estaba exactamente. Sea lo que fuera, no intentaba ocultarse. Las garras se clavaban en la madera. Los gruñidos, inhumanos, pero no del todo animales, y una respiración agitada eran los únicos sonidos, además del viento, que de vez en cuando silbaba entre las copas de los árboles. La criatura debió encontrar un lugar para detenerse, porque el bosque volvió a quedar en silencio. Abrí bien los ojos, tratando de adaptar la vista a la escasa luz estelar, esperando al menos distinguir su silueta. Ya estaba lo suficientemente alto como para que cuando la luna se asomó brevemente entre las nubes, su resplandor revelara dos puntos brillantes, el reflejo de unos ojos a nivel del mío, en otro árbol, apenas a 6 metros de distancia. Entonces la luna volvió a ocultarse. Aún así, al haber localizado una referencia, empecé a distinguir su forma general. Recordaba haber leído que los humanos tienen cierta visión nocturna. No pueden ver detalles, pero el cerebro está programado para detectar el movimiento, incluso cuando todo parece cubierto por sombras negras. Ahí estaba. Brazos largos colgaban a los lados. Un cráneo pálido se balanceaba con el movimiento del árbol. Su cuerpo era robusto y parecía imposible que esa rama soportara su peso. Sus brazos no se aferraban a ninguna rama, pero aún así mantenía el equilibrio. La cabeza tenía astas, grandes, muy grandes, probablemente de 14 puntas. Había algo extraño en el brillo de sus ojos, pero en ese momento parecía lo menos importante. Nos mirábamos fijamente. Él no se movía. Yo no me atrevía a hacerlo por miedo a que se lanzara en un salto salvaje hacia mi pequeña percha. Sabía que me estaba provocando. Si hubiera querido ya habría trepado mi árbol. El viento soplaba y hacía que ambos árboles se balancearan. Solo podía rezar para que el mío volviera a enderezarse sin inclinarme más hacia él.
Sentí ese vértigo nauseabundo cuando el árbol se inclinó hacia atrás, dándome la sensación de que caía. El árbol del monstruo osciló hacia mi dirección justo cuando la luna volvió a asomarse. Vi un destello de dientes detrás del cráneo de ciervo. Fue entonces cuando logré juntar las piezas y comprender la verdadera forma de la criatura. Desde sus brazos peludos y flácidos hasta las cuencas vacías del cráneo, supe que no se trataba de una aberración hecha de carne y hueso de ciervo, sino de algo que llevaba puestos los huesos y las pieles de sus presas. Recordé el cuerpo desollado en el asiento del conductor. ¿Había llegado hasta él mientras esperaba, rompiendo la ventanilla del lado del pasajero? Mi mente regresó a Maddie y a sus gritos. Intenté recordarla como era, sentada junto a mí en el camión, a salvo, inquieta, y no como podía estar ahora, luego de que esa cosa terminara con ella. Mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse, las emociones que había reprimido me golpearon de golpe. Ella no merecía eso. Debería haberse quedado en casa. Yo debía haber aguantado su mal humor más tarde y simplemente decirle que no podía venir conmigo. Ahora estaba muerta, de la forma más horrible que podía imaginarse, y ya no habría manera de arreglar las cosas entre nosotros. Me di cuenta de que estaba sollozando y con bastante ruido. Las manos cubiertas de resina y sangre son lo peor para intentar limpiarse las lágrimas. Entré en pánico al notar que, en medio del duelo, había perdido de vista al monstruo. Resulta extraño decirlo, pero me sentí aliviado al ver que seguía exactamente donde lo había visto por última vez. Al menos no se había acercado, aún colgada de su árbol, observándome. Sus brazos desnudos se balanceaban como mangas vacías colgadas en un tendedero. El tiempo siguió pasando. Estaba agotado, tanto física como emocionalmente. Y aún así, esa cosa no dejaba de mirarme. Supuse que el amanecer no podía estar muy lejos. La luna ya se acercaba al horizonte. Me deslicé lentamente para apoyar un lado del trasero en unas ramas separadas y envolví mis piernas por el otro lado, tratando de distribuir mi peso sin romper nada. Necesitaba ese descanso. Solo tenía que resistir hasta el alba, cuando alguien rumbo al trabajo viera la escena sangrienta al costado de la carretera y pidiera ayuda. El cielo del este comenzaba a tornarse de ese azul marino que anuncia el amanecer. Le eché otro vistazo a la criatura para asegurarme de que no se hubiera movido, y entonces apoyé la barbilla sobre una rama y cerré los ojos. Me sobresaltó un zumbido proveniente de mi bolsillo. ¿Mi teléfono? Creí haberlo dejado en el camión. En mi desesperación por huir, ni siquiera había revisado mis bolsillos. Pero ahí estaba, vibrando. Quizás mi salvación. Lo saqué con la mano menos herida. El número me resultaba familiar, pero no estaba guardado en mis contactos. Deslicé para contestar sin pensarlo 2 veces. «Hola, hola, por favor, ayúdeme. Estoy atrapado en un árbol y algo está intentando matarme». Una voz familiar respondió del otro lado. «Sí, hola, se me reventó una llanta y no tengo gato para cambiarla. No ha pasado nadie, así que me resigné a llamarte». Acercando el teléfono a mi cara, volví a mirar el número. Ahora lo reconocía. Era la misma persona que me había llamado esa noche. El mismo hombre que ahora yacía sin piel en el asiento del conductor. Alcé la vista hacia donde aún estaba la criatura y noté un leve resplandor cerca del cráneo de ciervo. Con la luz azulada del amanecer, pude distinguir más detalles bajo las pieles robadas. Tenía la apariencia de un ser humano desgargado, con parches de piel de distintos tonos, negra, marrón, blanca. Su rostro, lo que se podía ver debajo del cráneo, parecía el de un hombre, pero desgarrado. Los pómulos hundidos, las mejillas rajadas para permitir una boca anormalmente grande. No tenía labios, solo dientes manchados de rojo.
Lo vi abrir esa boca monstruosa y de ella brotó una voz, hablando al teléfono otra vez. Alcancé a comer algo, así que la espera no fue tan mala. Lo que me mataba era el aburrimiento. Quería agradecerte por la diversión de esta noche, dijo con el tono casual de su víctima. Vi la luz de la pantalla del teléfono girar hacia mí y un pulgar delgado moverse sobre ella. La llamada del falso conductor finalizó. Luego, el teléfono desapareció bajo la piel desnuda que cubría los hombros de la criatura. El cuerpo bajo la cubierta se movió con torpeza y se encendió otra luz entre los pliegues. Mi teléfono volvió a vibrar en mi mano. La palabra esposa apareció en la pantalla, en mayúsculas, justo encima de la cara sonriente de Maddie. Temblaba tanto que casi lo dejé caer. Lentamente deslicé el pulgar para contestar la llamada entrante. Y entonces, del otro lado, se oyó el sonido de una garganta aclarándose, idéntico al que escuché antes de recibir la primera llamada esa noche. Lo escuché al principio de la primera llamada, una voz que casi me hizo soltar el árbol. «Hola, cariño, ya puedes bajar. Estoy de vuelta en el camión, a salvo, y me estoy sintiendo un poco solo». «¡Eres tú!», grité al teléfono, para luego fulminar con la mirada a la criatura mientras colgaba la llamada. Cerró la boca con ese gesto de sonrisa permanente, y luego la volvió a abrir. Desde 6 metros de distancia, escuché una réplica exacta de los gritos de Maddie, seguidos por los ruegos angustiados de la otra voz. Cuanto más gritaba, más voces se le unían. Llegó un momento en que tuve que soltar el tronco y taparme los oídos. Mi teléfono cayó, golpeando el lecho de rama. Sabía que eventualmente encontrarían el cuerpo de Maddie, pero ¿encontrarían el mío? ¿O me quedarían ahí, colgado, como un cadáver desollado en la copa del árbol, hasta que solo quedaran mis huesos? Con la luz del amanecer difuminada por las lágrimas, esperé el golpe final. Pero lo que vino fue una risa baja, gutural, una voz que asumí era la suya. Por suerte para ti, no creo que pueda con una tercera comida en una sola noche. Y con una agilidad antinatural saltó, no hacia mí, sino hacia otro árbol, más adentro en el bosque. Lo vi impulsarse a través del dosel, más y más lejos, hasta que finalmente desapareció. El bastardo pudo haber acabado conmigo en cualquier momento. Solo jugó conmigo toda la noche. Y ahora estaba completamente solo. El rugido de un viejo camión llamó mi atención. La carretera comenzaba a llenarse de tráfico. Me pregunté cuánto tiempo pasaría hasta que alguien viniera a buscarme. Por un instante aterrador, pensé que tal vez la criatura había dado la vuelta y estaba imitando sonidos de vehículos para hacerme bajar confiado, esperando ahí, en la línea del bosque, lista para arrastrarme y desollarme vivo. Esa imagen me mantuvo aferrado al árbol hasta que el sol ya brillaba por completo sobre las colinas. Fue entonces cuando 2 agentes de la patrulla estatal, con armas desenfundadas, irrumpieron entre los arbustos. Comencé a llorar al verlos. Apuntaron hacia mí hasta que se dieron cuenta de que no era una amenaza. Entonces me gritaron que bajara lentamente. Obedecí con movimientos torpes, despegando mis manos ensangrentadas y acalambradas del tronco. Descendí con lentitud, notando por primera vez todas las ramas que había roto al subir. Cuando toqué el suelo, no estaba en condiciones de contarles lo ocurrido. Se miraron confundidos.
Más tarde supe que tenía el aspecto de un cadáver andante, ojeras profundas, piel pálida y cera en el rostro. También me dijeron que un conductor se había detenido al ver el camión y el coche abandonados. Vio 2 cuerpos desollados y un baño de sangre cubriendo el parabrisas de mi vehículo. 6 patrullas y 2 ambulancias habían acordonado la carretera cuando salimos del bosque. En una de ellas cargaban una bolsa para cadáveres. Perdí las fuerzas al verla. Los oficiales me ayudaron a subir a la parte trasera de otra ambulancia. Me cubrieron con una manta y un paramédico, con expresión compasiva, me dio agua mientras me daba unas palmaditas en la espalda. Todo lo que siguió fue un borrón. Los interrogatorios en el hospital, luego en la comisaría. Había mucho escepticismo. Nunca encontraron lo que ocurrió con la piel de los cuerpos. Admitieron que, por la cantidad de sangre en los vehículos, yo debería haber tenido al menos rastros, pero las pruebas forenses solo detectaron mi sangre. Extrañamente, lo que más peso tuvo para ellos fueron los recibos del café, que confirmaban que no estuve presente en el momento de la muerte del dueño del coche. Un examen médico, físico y psicológico concluyó que yo había sobrevivido a un evento extremadamente traumático. La versión oficial se simplificó. Un oso particularmente extraño había atacado durante un servicio de remolque. Nada coincidía con la escena, pero supongo que mientras sonara plausible en el informe, eso bastaba. Mark no lo soportó bien. Apenas me hablaba, hundido en la pena. Cayó en las drogas y el alcohol. Con el tiempo, la situación empeoró tanto que tuve que pedirle que se fuera. Sus acusaciones, culpándome por no haber hecho más, eran demasiado para mí. No creía que yo hubiese matado a su madre, pero sí me reprochaba no haberla protegido, no haber impedido que subiera esa noche. La última vez que lo vi fue cuando salió de la casa con 5 cajas, diciendo que se mudaría con su novia. Solo volvió a llamarme para hacerme sentir culpable y pedirme dinero para comida y renta. Y se lo di. Mi padre me ayudó a mantenerme ocupado, abriéndome una línea de despacho para que pudiera seguir empleado sin tener que salir a la carretera. Todos aceptaron que algo había pasado, pero nadie creyó lo que realmente conté. Eventualmente, vendí la casa vacía. Me mudé a un pequeño apartamento de una sola habitación, lejos de los recuerdos. Eso te pone al día sobre en qué punto me encuentro. Ahora entiendes por qué voy a hacer esto. Esta noche voy a cargar mi escopeta y conducir hasta Mills Road. Voy a acabar con el monstruo que mató a mi esposa y que probablemente ahora haya matado también a mi hijo. Esta noche cometió el error de dejarme sin nada por lo cual vivir. Si regreso, les haré saber cómo se ve esa cosa sin sus pieles robadas. La arrastraré frente a las cámaras y le mostraré al mundo lo que acecha en los bosques.